Muy buen día, estimados y estimadas maestras de la ciudad de Palmira. Mi nombre es Jorge Armando García, soy profesor universitario y funcionario de la Secretaría de Educación y tengo el placer de darles la bienvenida al Seminario Permanente de Formación Docente, Psicología Cultural y Salud Mental en la Escuela. En ese sentido, los objetivos de esta sesión tienen que ver con presentar las generalidades del programa de trabajo del Seminario de Formación Docente que está ofreciendo la Secretaría de Educación Municipal a través de los centros de orientación ejemplar y apoyada pues, por la Universidad del Valle. Asimismo, buscamos la necesidad de, o promover la necesidad de apropiar una psicología crítica y cultural para el trabajo educativo en la escuela, más si lo que buscamos es fomentar procesos de prevención y promoción de la salud mental, entre otros, como también el rendimiento académico o el fortalecimiento de aspectos que mejoren la calidad. Ahora bien, como todos y todas deben haber escuchado, este seminario permanente de formación docente se enmarca dentro de los centros de orientación ejemplar. Y como también deben haber escuchado, los centros de orientación ejemplar son una estrategia de innovación educativa impulsada pues, por la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Educación de Palmira. Tiene el objetivo principal de fortalecer la calidad educativa mediante procesos de acompañamiento escolar, de investigación, acción participativa y de, por así decirlo, vinculación de estudiantes por medio del aprendizaje de servicio y construcción de comunidades de prácticas con docentes, entre docentes e incluso relaciones interinstitucionales. Todo en función de fortalecer la calidad y de generar diferentes innovaciones y, por así decirlo, apoyos dentro de las escuelas de la ciudad de Palmira. Vale la pena decir que se fundamenta en la psicología cultural y la educación popular, lo que permite pues, un enfoque de inclusión y transformación social en las escuelas. En general, los centros de orientación ejemplar constituyen a una iniciativa apropiada por la Secretaría de Educación, inicialmente construida en convenio con la Universidad del Valle, pero ahora vinculando a otras universidades y a otras entidades territoriales, estatales o incluso privadas. La idea es poder atender problemas educativos desde procesos de acompañamiento, promover salud mental en las instituciones y todo a través de procesos de acompañamiento horizontal situado que respeten la autonomía institucional de las instituciones educativas, pero que aporten desde justamente el aprendizaje de servicios de practicantes o el apoyo de profesionales de las secretarías como tal. Esta estrategia tiene 3 ejes de trabajo y pues básicamente tendríamos en cada uno de ellos organizadas diferentes estrategias justamente para fomentar, promover la calidad y el fortalecimiento de la calidad en las instituciones educativas de la ciudad de Palmira. Por un lado tendríamos el eje de promoción y prevención, por otro lado el eje de atención y acompañamiento, así como un eje final de investigación y seguimiento. En el eje de promoción y prevención, pues tenemos estrategias varias como escuelas con bienestar, como los seminarios de formación docente que se llevan a cabo para formar en rutas. Este seminario como tal hace parte de una estrategia de prevención y promoción de salud mental en las escuelas, las iniciativas con los líderes estudiantiles, los contralores, los representantes, los talleres de formación socioemocional o las actividades en las que se presta algún tipo de servicio desde la Secretaría para promover y prevenir en salud mental, en convivencia escolar y en otros aspectos necesarios en la vida escolar. El eje de atención y acompañamiento está enfocado a todo lo que tiene que ver con la valoración de casos, la orientación de casos, mesas de trabajo para discutir los casos, ¿cierto? En ese sentido, allí tenemos el espacio de atención del Materón los días martes y los jueves para valoración psicológica y médica. Tenemos el vínculo con el Hospital Raúl Orejuela Bueno para poder también remitir a los centros de escucha. De la misma forma, contamos con el vínculo y el convenio pues, con la Universidad Pontificia Bolivariana para también enviar casos a sus centros de atención psicológica. Y también pues, están los centros de formación de educación física del INDER, entre otras iniciativas. La diferencia de la promoción y el acompañamiento es que y la atención y el acompañamiento es que en la promoción tenemos talleres diversos, generales, amplios y respuestas situadas diferenciales a dinámicas de las escuelas y solicitudes de las escuelas. En atención y acompañamiento se prestan servicios específicos de valoración psicológica, de valoración médica, de acompañamiento socioeducativo, así como se da seguimiento a todo el proceso y se vincula con otras entidades de salud para fortalecer y tener todo, por así decirlo, el esquema robusto que nos permita promover y prevenir en salud mental.
Si bien desde Secretaría hacemos un ejercicio de una psicología educativa basada no en el diagnóstico ni en la evaluación psicológica pura y dura, lo que hacemos es unas valoraciones socioemocionales y socioeducativas y unos acompañamientos que permiten que el joven pueda conectar su historia, su cultura con la escuela, con lo que ella le exige y de esa manera construir proyecto de vida y orientación vocacional. Es decir, que los procesos de atención y acompañamiento que hacemos desde el COE, específicamente en la Secretaría y en el Materón, son acompañamiento socioeducativo y psicosocial, mientras que en los centros de escucha de la UPB o en el Hospital Raúl Orejuela, bueno, tenemos el esquema clínico médico hospitalario, que también es necesario y complementario a todo el proceso de prevención y promoción. En el eje de investigación y seguimiento, pues tenemos todo el proceso de sistematización de las experiencias y la información, la evaluación continua del proceso mediante reuniones de equipo y algunos instrumentos. Estamos haciendo seguimiento y cierre de casos. También tenemos procesos de ciencia, innovación, tecnología, como una tesis de una estudiante que hizo una pesquisa en todas las escuelas para comprender cuáles eran las estrategias de prevención y promoción en salud mental que existían en las instituciones antes del COE como tal. En resumen, los centros de orientación ejemplar, una propuesta de innovación educativa y de fortalecimiento de la calidad, construida por la Universidad del Valle y la Secretaría inicialmente, después asumida por la Secretaría como iniciativa ya propia, obviamente retomando los aportes que hizo y que hace la Universidad del Valle y vinculando a otras universidades y a otras entidades territoriales y sectoriales como tal. Todo, como ya sabemos, para mejorar y apoyar a nuestras escuelas. En ese sentido, retomando la información general del seminario de formación docente, debemos dejar claro entonces que hace parte de pues, la estrategia de los centros de orientación ejemplar del eje de prevención y promoción de salud mental y que de una u otra manera esta iniciativa de formación ha sido consolidada en diálogo y en coautoría y co-construcción con el grupo de sistemas socioecológicos sustentables de la Universidad del Valle Seccional Palmira, ¿cierto? Es una iniciativa pues para la formación, para el diálogo, la reflexión, la actualización en temas y demás, en el marco pues de la psicología cultural, la salud mental, la educación popular y enfocado a los contextos escolares y a las situaciones específicas de la ciudad de Palmira. Entonces tendremos 5 componentes de trabajo que vamos a conocer en profundidad ahora al final pues, de esta presentación y a lo largo de ella. Allí los pueden ver consignados, en un rato pues los explicaremos en detalle. En ese sentido, es muy importante tener en cuenta que este programa de trabajo parte de la idea de que todo docente y de que toda docente debe discutir y conocer en profundidad la epistemología de la psicología. No volverse psicóloga, no volverse psicólogo, pues porque ustedes tienen su profesión, tienen grandes saberes, tienen una experiencia profesional y docente inmensa, ¿cierto? Pero como tal, hay unos elementos de la psicología, tanto por políticas públicas actuales, por virajes o discusiones internas de la disciplina, que es preciso promover y llevar a los docentes para que puedan tener una discusión y una reflexión sobre la psicología que a la vez permita postularse en esa disciplina y utilizarla desde todo un criterio, no solo desde, por así decirlo, lo que otro profesional les pueda decir, sino desde qué es esta disciplina, qué es lo que pasa con ella, cómo es que nos puede aportar. Entonces, de entrada, como verán en el programa de trabajo del seminario de formación que les compartimos y que esperamos hayan revisado detenidamente, además de haber estado en las actividades que hemos pues, fomentado para presentarlo, queremos dejar claro que es importante conocer la historia de la psicología del aprendizaje. Entender que la psicología ha tenido pues un desarrollo, que han habido diferentes autores, diferentes pensadores y diferentes escuelas que han determinado una mirada sobre lo humano y por tanto una forma específica de hacer psicología. Es decir, en la introducción o como introducción queremos dejar claro de que vamos a comprender que la psicología empezó por allá en el movimiento de la introspección, en la escuela alemana. Después vamos a ver cómo el conductismo es una respuesta científica o positivista a este asunto de la introspección. Después vamos a ver que el conductismo es cuestionado y rebatido por la teoría cognitivista o la revolución cognitiva de los 50. Y de la misma forma vamos a entender que hacia los 70, 80, incluso desde los 60, podría decir uno, comenzó el asunto del culturalismo en psicología.
Entonces, hay varios paradigmas que influyen en las miradas psicológicas y por eso hay diferentes perspectivas psicológicas. Si bien en la psicología tenemos una disciplina de las ciencias sociales, algunos dicen que de la salud, yo la postulo personalmente y profesionalmente más desde las ciencias sociales, aunque tengamos cabida y lugar en la salud, pero el punto es que la psicología es una disciplina que tiene diferentes perspectivas que aún están en discusión y que toda persona que recurra a sus servicios debería conocer o por lo menos dilucidar incipientemente para que no haya lugar a la confusión o a que de pronto un psicólogo nos aliene o nos deje una idea de psicología estándar que realmente no, desconozca la discusión interna y epistemológica que tiene esta disciplina. Entonces, de entrada, en la introducción del seminario, ustedes van a ver que les proponemos la invitación de conocer la historia de la psicología del aprendizaje y del desarrollo, y conocer los autores que de una u otra forma han tenido allí el lugar y que es importante reconocer justamente para apropiar una forma o una perspectiva psicológica en nuestro trabajo docente. No vamos a hacer psicología, no vamos a hacer terapia, pero vamos a entender lo psicológico, la disciplina psicológica y ver desde la pedagogía qué podemos y qué no podemos asumir de esa disciplina en nuestro trabajo. En ese sentido, en esa introducción, los invitamos a que reflexionemos sobre la enseñanza y el aprendizaje y que veamos que el mundo ha cambiado radicalmente desde los años 60. Hay una aceleración tecnológica, una ruptura intergeneracional, nuevas formas de vida, ¿cierto? Y las prácticas de enseñanza en Colombia han seguido como arraigadas a modelos normativos que ignoran todos estos cambios, además de la multiculturalidad y la subjetividad estudiantil. Esto afecta pues a la escuela. Los modelos pedagógicos tradicionales de autoritarismo, de transmisionismo, de verticalidad o incluso de conductismo ya no responden a la realidad actual. Los estudiantes de una u otra forma se están contraponiendo a las formas tradicionales. Y en ese sentido es hora de cuestionar las formas de la escuela, los enfoques pedagógicos y ver cómo una sociedad cambiante nos exige esta adaptación y demás. Y de una manera amable, no como un juicio hacia nosotros como profesores y profesoras, sino como un proceso académico, científico, de evolución, de avance, de discusión y de enriquecimiento de nuestro ejercicio y disciplina pedagógica como tal. Entonces, en ese sentido, de la misma forma los invitamos a la discusión sobre la psicología y la salud mental. Es decir, este seminario parte de la idea de que hay una historia amplia de la psicología que hay que conocer, de que hay unas formas culturales y diversas en el mundo que con la posmodernidad y la modernidad cambiaron y que implican repensar las formas de relación y que también la psicología, además de tener esa historia, tiene una discusión muy compleja dentro de sí como disciplina, ¿cierto? Y es que se podría decir, retomando un autor que se llama Michael Cole, en un libro que denomina la psicología cultural, él nos habla de dos psicologías, es decir, de que hay una disciplina psicológica, pero dos perspectivas fundamentales. La psicología o la primera psicología de corte positivista, cientificista y hegemónica, y una segunda psicología de corte interpretativo, hermenéutico e histórico-cultural. La primera psicología de corte hegemónico se basa en la idea de que la especie humana es, por así decirlo, universal, que todos deberíamos ser idénticos y de que de una u otra forma hay formas de medir el alcance que los grupos humanos tienen respecto a esa cúspide, ese estándar que todo ser humano debería cumplir. Y de una u otra forma atribuyen todos los problemas psicológicos y educativos a asuntos biológicos y por tanto asuntos genéticos. E incluso podrían sostener conceptos o ideas de raza, ¿no? Algo que vamos a discutir a lo largo de todo este seminario. ¿Por qué? Porque el concepto de raza tiene bastantes implicaciones políticas, sociales, psicológicas, educativas, y según muchos autores, el ser humano no tiene razas. El ser humano es una sola especie con rasgos fenotípicos diversos por asuntos ambientales, geográficos y étnicos, no por asuntos genéticos, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que van a conocer entonces esa historia de la psicología, entender también los cambios culturales de la contemporaneidad y de la posmodernidad, y en esa medida ver que la psicología podría tomar una mirada biologicista sobre los fenómenos actuales o una mirada histórico-cultural, y que cada una de ellas tiene implicaciones diferentes en nuestro ejercicio, más si estamos en países como Colombia, con vulnerabilidades sociales y constitucionalmente protegido en cuanto a plurietnia y multiculturalidad. En ese sentido, ¿por qué este seminario? Se tiene como, por así decirlo, el marco normativo general, la ley de educación. Esta ley de educación, pues, deja claro que el docente,
nombrado provisional del magisterio, que está dentro de la institución educativa, es el encargado de la formación integral de los jóvenes. Y en ese sentido tiene que tener comunicación con las familias, tiene que tener asuntos de actualización, de reflexión, de innovación, ¿cierto? Y tiene que tener, por así decirlo, una cantidad de preceptos y ejercicios dentro de su práctica para cumplir como a diferentes labores que les han encargado. Como siempre lo he dicho, la labor docente es increíble, es admirable y sabemos que están sobrecargados en ocasiones, que a veces tienen estrés laboral, que tienen muchas cosas, pero independientemente de toda esta discusión que ustedes saben luchar bien desde sus escenarios, desde sus espacios, hay que tener en cuenta que la Ley General de Educación pues da unos derechos básicos de aprendizaje, unos índices sintéticos de calidad educativa y unos elementos que comprometen al docente como el líder de ese proceso de formación integral. No es que tenga que ser el terapeuta, no es que tenga que ser el trabajador social. Bueno, a veces como que les toca, pero oficialmente no deben ser eso, ¿cierto? No tienen que ser psicólogo, no tienen que ser trabajador social, no tienen que ser terapeuta ocupacional, pero deben estar allí velando por el desarrollo integral y poder remitir o dialogar con otras instituciones desde las directivas y el aparato administrativo de la escuela para blindar y asegurar esas posibilidades para los niños. Entonces, el marco normativo central es la Ley General de Educación, pero también la Ley 1620 del 2013 de Convivencia Escolar y de Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos. Asimismo, la Ley 2383 del 2024 que regula los procesos de formación socioemocional en las escuelas. Entonces está la Ley General de Educación con toda esta idea de formación integral, está esto del sistema de convivencia escolar en cada escuela y está esto de la formación socioemocional. Allí tenemos un derrotero normativo clarísimo que justifica este tipo de formaciones o este tipo de discusiones o invitación a reflexión y actualización docente, ¿no? Pero también se podría sustentar en diferentes necesidades que los directivos, los coordinadores y los mismos docentes han manifestado a Secretaría de Educación o a los pasantes, practicantes que hemos enviado desde las universidades como tal. Entonces hay bastantes situaciones contextuales de Palmira como ciudad, de sus situaciones de vulnerabilidad social, de violencia y otras dinámicas socioculturales del suroccidente colombiano que están bien demarcadas y intensificadas en Palmira, que justifican que los docentes estemos en constante discusión, reflexión, ¿vale? Esta propuesta se fundamenta también en líneas del Grupo de Investigación, Cultura y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología, el cual coordiné y pertenecí durante todo mi pregrado y después de él. Lastimosamente ya no pertenezco a este grupo, creo que ya se acabó, pero ahora estoy vinculado a un nuevo grupo de la Universidad del Valle que se llama Sistemas Socioecológicos Sustentables y desde allí estamos haciendo todo el ejercicio académico de respaldo a esta iniciativa de revisión y demás en tanto criterios pues éticos de investigación y de proyección social. Es decir, las necesidades de la universidad en términos de formación de estudiantes, las necesidades de la universidad en términos de proyección social, las necesidades de las escuelas en términos de los problemas que tenemos como sociedad palmirana, además de las leyes de educación y de convivencia y de formación socioemocional nos justifican tener un seminario como este. Y entre tanto, pues la idea es construir comunidades de práctica en las escuelas que nos permitan estar en un diálogo constante, no solo hacer un seminario y ya, sino crear una relación entre secretaría, con las escuelas, con los profes, que mínimamente sea a mediano plazo y que nos permita evaluar continuamente lo que vamos haciendo y demás. Entonces, este seminario es muy importante para discutir, reflexionar, actualizarnos, proponer, ¿cierto? Pero también para consolidar comunidades de práctica que queden en las sedes y en las escuelas y funcionen en adelante como procesos de prevención, promoción, convivencia, incluso innovación educativa. Listo, en ese sentido el objetivo general de este espacio de formación es invitar a los docentes a reflexionar sobre su vínculo con la práctica pedagógica y educativa. Se pretende identificar qué fundamenta o qué fundamentos sostienen dicha práctica y qué transformaciones son necesarias para responder a las realidades del campo escolar. De ninguna manera estamos diciendo que los docentes no sepan, no puedan, no, sabemos de su gran experiencia, sabemos de su gran, por así decirlo, saber y de todo lo que hacen por nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Pero sí tenemos claro, según investigaciones y según en trabajo en campo, que es preciso examinar y caracterizar los contextos socioculturales actuales. Porque lo que pasa es que cambió el mundo y la práctica pedagógica tiene que adaptarse a esos cambios y tiene que pensar ciertas formas de relación para poder adaptarse o acoger todas estas diversidades y todas estas transformaciones sociales que están aconteciendo en el mundo.
Cattell, en la Sociedad de la Información, nos habla de ello, entre otros autores, ¿no? Pero pues importante tener en cuenta que no estamos juzgando, no estamos partiendo de la subestimación del ejercicio de nuestros docentes, no, lo admiramos mucho y por eso queremos apoyarlo. Y en ese sentido sabemos que es importante entrar en discusiones sociológicas, psicológicas, antropológicas sobre la sociedad y sobre lo sociocultural, que es lo que cambió y lo que está afectando pues también el aparato escolar y nuestra labor, haciéndola pues mucho más difícil como tal. Entonces, para ello vamos a reflexionar sobre las condiciones personales, históricas y culturales que han configurado nuestras prácticas educativas y pedagógicas. Vamos a identificar rasgos de la población estudiantil actual y las causas del fracaso o rezago académico o incluso los problemas de violencia y convivencia que estamos viendo. Vamos a analizar los enfoques que propone la psicología cultural para comprender el aprendizaje humano y la salud mental. Vamos a apropiar marcos normativos claves sobre la convivencia escolar y la educación socioemocional. Y vamos a discutir enfoques pedagógicos críticos que fortalezcan el vínculo entre enseñanza, aprendizaje y salud mental escolar y convivencia como tal. En ese sentido, pues tendremos una metodología socioformativa, sociocultural centrada en la participación activa y reflexiva de los docentes. La modalidad será sincrónica, mediada por tecnologías como Google Classroom, WhatsApp y foros de discusión en el Google Classroom o incluso en el mismo WhatsApp, ¿cierto? Tendremos actividades con lecturas orientadas, talleres prácticos, observación de videos, documentales, intervenciones en aula y análisis de experiencias. El enfoque se basa pues en la perspectiva de la psicología cultural y en la idea de que la salud mental y la convivencia escolar dependen de formas de relación entre docentes, familias y estudiantes, entre otras como tal, ¿vale? Es decir, ustedes van a tener un grupo de WhatsApp con los docentes que se inscriban de su sede. En ese grupo de WhatsApp voy a estar yo y por ahí nos vamos a comunicar para darles orientación y atención a los casos de estudiantes que ustedes tengan, pero también para orientar la entrada al Google Classroom y todas las preguntas que surjan a la hora de utilizar el Google Classroom, porque este seminario funcionará de la siguiente forma. Son 5 componentes. Entonces ustedes tendrán una visita por cada componente presencial y el desarrollo del resto del componente virtual. Entonces, empezamos presencial en la mayoría de instituciones, en algunas no, solo lo hacen de manera virtual, pero la idea es que se tenga claro esto, de que son 5 componentes que en general en algunas instituciones la apertura del componente se da en la institución y las demás sesiones del componente las tienen que ver asincrónicamente por Google Classroom. Después se da apertura al segundo componente, ¿cierto? Y ustedes ven el resto del componente virtual. Después se abre el tercer componente y ustedes lo hacen virtual. Es decir, tendrían 5 visitas presenciales en algunos casos y según la negociación con cada institución, porque hay instituciones que lo van a ver totalmente virtual, ¿vale? Pero entonces, por un lado, habrían 15 sesiones virtuales, instituciones que las van a ver totalmente virtuales, y habrían otras instituciones que por solicitud de sus rectorías se logró de que se hiciera una visita para abrir cada componente y hacer seguimiento pues, a lo que vayan haciendo en Google Classroom. Aunque el Google Classroom va a ser muy sencillo y el seguimiento y las formas de trabajo que vamos a tener allí van a ser súper sencillas. Básicamente, tendremos entonces 15 sesiones asincrónicas subidas en un Google Classroom, un grupo de WhatsApp para comunicarnos sobre lo que necesiten para diligenciar y para aprobar y pasar por todas esas sesiones, pero también para asesorarlos y acompañarlos desde la psicología cultural y educativa, ¿cierto? Entonces, cada sesión incluye unas horas de trabajo en el Google Classroom y unas horas de trabajo, pues por así decirlo, externas. Y el tiempo estimado serían 120 horas de formación. Se entregará certificado, constancia de la Secretaría de Educación y también pues, del grupo de investigación de la Universidad del Valle. Entonces, es muy sencillo para que no se me asusten y tengan muy claro cómo va a funcionar. Es decir, ustedes van a recibir el Google Classroom, van a entrar al Google Classroom, van a ver que hay 5 componentes de trabajo. Van a entrar al componente número 1, ¿cierto? Van a entrar a la sesión 1 y van a ver el video de la sesión 1. Después de ver el video de la sesión 1, van a descargar las lecturas de la sesión 1 o viceversa, descargan las lecturas y después ven el video. Y cuando terminen de ver el video y hacer las lecturas, hay un pequeño foro por cada sesión para que respondan a unas breves preguntas. Con eso tendremos el 30% de la asistencia y la participación, es decir, que vayan a las 15 sesiones al Google Classroom, descarguen las lecturas, vean el video y contesten o comenten en el foro, ya tenemos la participación, ¿vale?
que serían los talleres y revisiones por sesión, ¿vale? Video, lecturas y participar en el foro. Ese sería el primer 30%. Por otro lado, tendremos el relato autobiográfico sobre la relación con el conocimiento y la enseñanza. Como trabajamos desde una psicología cultural y tenemos una experiencia amplia en trabajo con docentes, hemos descubierto la importancia, pero también el impacto que genera la posibilidad de trabajar con el docente en torno de su historia de vida, en torno de sus necesidades, de sus problemas y de cómo lo afecta también como persona el ser profesor, el ser profesora, el tener a cargo tantas personas. Entonces, por medio de un ejercicio de relato autobiográfico que les proponemos a mitad del espacio y que lo acompañamos desde el WhatsApp individualmente, pues tendremos el otro 30%. Esto más que tener una nota, les permite a ustedes, es como por así decirlo, un acompañamiento psicosocial, socioeducativo, que no es terapia, pero que sí les permite desahogarse, organizar ideas y proyectar incluso innovaciones en su práctica. Y finalmente, tendremos la sistematización de las experiencias de algunos trabajos que les propondremos hacer dentro de sus salones y con sus estudiantes, ¿cierto? Entonces les contaba que son 5 componentes. Al final de cada componente se va a proponer un taller, se los vamos a dar, ¿cierto? Un taller escrito, va a estar allí en el Google Classroom en la última sesión de cada componente, siempre encontrarán un taller que no es para escribir ni para nada de eso, es para que lo lleven como una guía y lo apliquen en su salón. Y después de aplicarlo nos cuenten en un foro de la última sesión de cada componente cómo les fue. Entonces quiere decir que haremos 15 sesiones en donde veremos videos y llenaremos un foro, ¿cierto? Tendremos acompañamiento de un psicólogo para conversar sobre nuestra historia y construir como un relato de nuestra historia y de por qué somos docentes. Y finalmente haremos 5 talleres en las clases de nosotros que están totalmente diseñados por nuestro equipo y que nos riñen con el contenido de programático que deben dar en cada clase, ¿cierto? Es un ejercicio como de transversalidad que si ustedes lo apropian y lo saben adaptar, les permite dar su clase con normalidad, pero introducir elementos de formación socioemocional, ¿vale? Entonces serían esas 3 formas. Un relato que vamos a hacer a mitad, participar en las sesiones y en los foros todas las sesiones y finalmente pues aplicar el taller propuesto y conversar en el foro correspondiente sobre él, ¿vale? Esa sería la evaluación, no tienen que escribir nada, mandar documentos y todo sería dentro del Google Classroom. ¿Dudas por el WhatsApp? O sea que vamos a innovar y vamos a construir una relación con la Secretaría, con la Universidad del Valle, como profesores y profesoras, bien interesante, modelados por algo que se llama comunidad de práctica. La comunidad de práctica es un grupo de profesionales, ¿cierto?, que tienen problemas en común y que desde sus áreas y sus disciplinas se centran en discutir y en crear y innovar y desarrollar conocimiento para solucionar los problemas comunes que tienen desde diferentes áreas. Tiene que ver con la participación activa, el liderazgo y con formas de organización horizontal en donde todos y todas tenemos voces, ¿no? Entonces la idea de este seminario va enfocado a que podamos construir esas comunidades de práctica en las instituciones educativas. En algunas estaré presencial en el inicio de cada componente y con otras instituciones todo será virtual, pero tendrán el correo de centros.orientación@palmira.gov.co para comunicarse conmigo. O pueden solicitar la apertura de grupos de WhatsApp por sus instituciones también. Entonces, teniendo en cuenta todo lo comentado, es preciso decir que tendremos entonces los 5 componentes. El primero, de psicología cultural y salud, aprendizaje humano y educación. El segundo, de neurodesarrollo, lenguaje y pensamiento. El tercero, de psicología y salud mental en la escuela. El cuarto, de recursos para la innovación educativa. Y el quinto, sobre marcos normativos para las rutas de atención escolar. Cada componente incluye sesiones temáticas con textos obligatorios, otros textos complementarios y el foro de discusión, que es muy sencillo y que ustedes pueden hacer asincrónicamente cuando tengan el espacio como tal. Teniendo en cuenta todo eso, es muy importante comentar cuál es la perspectiva de este seminario y por qué elegimos una perspectiva específica como tal, ¿cierto? Yo sé que ustedes ya leyeron el documento que se envió del programa del seminario, que es largo, en donde está todo esto que yo he presentado de manera desarrollada. Y en ese sentido es preciso entonces explicitar por qué asumimos la perspectiva disciplinar o sociocultural que asumimos dentro de los centros de orientación ejemplar y en la Secretaría de Educación Municipal, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, es muy importante citar al profesor José Luis Lalueza, un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos asesoró al Grupo de Cultura y Desarrollo Humano hace varios años para la creación
de un proyecto que se llamó Madremonte Quinta Dimensión y que sería, por así decirlo, la base y el antecedente de los centros de orientación ejemplar. Esa iniciativa Madremonte Quinta Dimensión inició con estos procesos de aprendizaje-servicio para generar procesos de apropiación cultural y de innovación educativa en escuelas. Iniciamos en la institución educativa Rosso hacia el 2014, ¿cierto? Y eso se volvió pues un programa de actividades en esa institución que perduró hasta el 2016. Después, en el 2017 y hasta el 2021, Madremonte se desarrolló en Cali, en varias instituciones de Cali, con grandes éxitos y vinculando estudiantes de psicología, sociología, licenciatura y recreación. Finalmente, después del 2021, fui trasladado desde la universidad a ser coordinador del programa de psicología de la Universidad del Valle Seccional Palmira, cargo en el que estuve hasta diciembre del 2024. Renuncié para dedicarme a esto que están viendo en este momento, pero entonces del 2021 que llego a Palmira como coordinador, lo que hago es justamente promover dentro de la seccional este modelo que habíamos construido con el Grupo Cultura y Desarrollo Humano, que fue dirigido por la profesora María Cristina Tenorio y por el profesor Anthony Sanso, ¿cierto? Y ese grupo pues desarrolló durante más de 40 años una psicología cultural, situada y diferencial para el territorio suroccidental de Colombia, justamente pensando en esto de cómo la psicología tiene lugar en la multiculturalidad, en la vulnerabilidad social, en la plurietnia, del respeto por el diálogo de saberes y por la interculturalidad, ¿no? Entonces ese grupo Cultura y Desarrollo Humano desarrolló Madremonte, ¿cierto? Desde el 2014 hasta el 2021, y tuvo impacto en Palmira, en Buga, en Tuluá, en Guacarí, en Trujillo, en Silvia Cauca, en Patía Cauca y en Cumbal Nariño, ¿no? Por medio de estudiantes de sociología, psicología, recreación y licenciatura. Ese programa Madremontes se construyó con asesoría de la Universidad de Barcelona y el profesor José Luis Laluesa. Y fue la base para cuando yo fui coordinador del programa de psicología de la seccional Palmira, desarrollar la iniciativa que se llamó la Quinta Dimensión Palmira y que se desarrolló en el Politécnico durante el 2022 y el 2023. Esa iniciativa fue el pilotaje de lo que es los centros de orientación ejemplar, porque con base en ese pilotaje que se hizo en el Politécnico, pues desde la universidad dimos a conocer este modelo a la Secretaría de Educación y a la alcaldía, quien finalmente solicita que en conjunto con la dirección de la seccional Palmira, de que se genere un programa para todas las instituciones educativas de la ciudad, ¿cierto? Y desde allí entonces se genera o se crean los centros de orientación ejemplar, que en el 2024 empiezan su prueba piloto y que ahorita en el 2025 ya estamos un poco mejor consolidados y que esperamos en el 2026 fortalecernos mucho más, ¿vale? Entonces, ¿por qué hablé de todo esto? Porque Madremonte es un antecedente importante de los centros de orientación ejemplar, porque empezó Madremonte, siguió la Quinta Dimensión Palmira y de todo esto fue que se dio a conocer el proceso y se solicitó la creación de los centros de orientación ejemplar. Ahora bien, ¿por qué hablé de esto? Porque el profesor José Luis Laluesa, quien ayudó a crear y asesoró al Grupo Cultura y Desarrollo Humano, a la profesora María Cristina y a mí, porque también soy coautor del proyecto Madremonte, hablé de él porque él escribe un texto, un ensayo muy interesante que denomina modelos psicológicos para la explicación de la diversidad cultural. Y él nos deja ver que entre diversas perspectivas de la psicología, ¿se acuerdan? Lo que les comentaba ahora, hay una historia de la psicología que muestra varios paradigmas que la han influenciado, incluso determinado, ¿cierto? De que hay una postura biologicista, innatista y otra constructivista histórico-cultural. Es decir, él nos muestra que dentro de todas esas perspectivas psicológicas existen tres corrientes que aportan a la explicación de la diversidad cultural y la articulación de propuestas de intervención educativa en entornos multiculturales. Claro, él viene de Barcelona, Colombia, un país pluriétnico y multicultural, con grandes diversidades y grandes vulnerabilidades, y con una experiencia de trabajo desarrollada con las poblaciones RUM en Barcelona, que justamente sufren o padecen procesos de exclusión. Entonces ellos crearon allá todo un modelo que se llama el modelo Share RUM, y consistía en trabajar con estas comunidades para promover aprendizaje, desarrollo e inclusión. Entonces él desde todo este conocimiento asesoró al Grupo Cultura y Desarrollo Humano, también la profesora Tenorio y el profesor Sanson desde toda su experiencia vasta, entonces diseña Madremonte y se desarrolla. Yo hice mi trabajo que se llama Madremonte Quinta Dimensión, hice mis prácticas también allí, he sido supervisor de prácticas, director de trabajos de grado de ese proceso. Y con base en toda experiencia del profesor Laluesa, pues traemos eso aquí. Y él nos dice claramente, a la hora de hacer procesos como estos de innovación, de inclusión, de proyección social desde la universidad, es importante saber qué perspectiva de la psicología es acorde para la población. Y desde su perspectiva,
pues es muy importante que para un país pluriétnico y multicultural se dé una psicología cultural inclusiva que respete esas diversidades. Por tanto, él nos brinda este ensayo y nos permite ver que hay tres corrientes que dentro de la psicología permiten abordar la diversidad cultural como tal, ¿vale? Entonces, hablaremos de una psicología social crítica canadiense, hablaremos después de las psicologías cross y transculturales y después hablaremos de la psicología cultural, argumentando cuál de esas perspectivas psicológicas asumimos en el COE, por qué y para qué. Antes de entrar en esa discusión, pues tenemos que dejar claro que la sociología y la politología tradicional pues tienen unas posturas diferentes a estas tres corrientes de la psicología que estudian la diversidad, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta que la intervención educativa en entornos multiculturales retoma diversos paradigmas de la sociología, la antropología, la psicología para explicar la diversidad cultural, es preciso conceptualizar y explicar los diferentes enfoques de esta última disciplina para conocer las diferentes posturas respecto de los procesos de desarrollo humano en contextos culturales diversos. Entonces, antes de presentar esos modelos, vale la pena describir las explicaciones más comunes que apelan al concepto de raza como atributo humano, aludiendo a diferencias biológicas mesurables medidas mediante pruebas de IC, es decir, de coeficiente intelectual. ¿Qué queremos decir? Antes de conocer estas tres corrientes, vamos a ver cómo explicaban la cultura, la diversidad, los pensadores hegemónicos y tradicionales. Por tanto, nos tocará hablar del CI, coeficiente intelectual. Ahí, como ven, Jensen, Herstein y Murray, pues tienen, y citados por las Luesas, tienen diferentes, por así decirlo, estudios estadísticos en torno del coeficiente intelectual de poblaciones diferenciadas por etnia y clase social. Ellos pretendían demostrar una peor base genética en poblaciones afroamericanas, aludiendo al concepto de raza. Entonces, ellos tienen pruebas de inteligencia que construyeron con niños prototípicos normales de la sociedad estadounidense, blancos, con privilegios y pues con ciertos aspectos económicos, sociales y culturales. Construyeron estos test con esas personas y después esos test construidos con unas personas muy específicas comienzan a ser aplicados en poblaciones afro, con otras historias, otras condiciones, en poblaciones indígenas y en poblaciones de otros lugares del mundo. Y allí es que surge la discusión del coeficiente intelectual. Es decir, la ciencia, la psicología latinoamericana, estadounidense y anglosajona nos impuso, por así decirlo, un modelo de inteligencia y nos impuso unas pruebas que determinan quién es inteligente y quién no es inteligente como tal, ¿vale? Entonces, muy importante que nosotros podamos tener en cuenta que esto del coeficiente intelectual es una construcción estadounidense exportada a todo el mundo por medio de una idea de psicología que es biologicista e innatista, ¿vale? Eso lo vamos a entender a lo largo de todo el seminario. ¿Qué nos interesa en este momento? No simplemente refutar el asunto de que el coeficiente intelectual puede ser una medida discriminatoria o excluyente, ¿cierto? O el asunto de las razas, sino que esperamos rastrear el concepto de cultura detrás de esta explicación de diversidad cultural. Es decir, para los autores tradicionales y hegemónicos, la diversidad cultural está explicada es por la raza, ¿cierto? Y la raza es, por así decirlo, un atributo biológico y genético, ¿cierto? Entonces, los seres humanos tendríamos una afiliación genética a un grupo específico que nos constituye como una raza. Algo así, muy complicado. Ya veremos por qué el concepto de raza es muy cuestionado a nivel incluso antropológico, biológico y demás. Y en este momento, en la actualidad, la idea de raza como etiología biológica o genética ya no va. De pronto se utiliza como racialidad, como raza, pero para asuntos políticos y de reivindicación de ciertos grupos minoritarios que han sido vulnerados. Pero científicamente y biológicamente esta idea de que hay razas en la especie humana está refutada y mandada a recoger. Es decir, estos autores como Jensen o Murray plantean que toda diversidad viene de una expresión genética de una raza específica. Entonces, cuando hablemos de gitanos, Rum, pues todos son iguales porque son una raza y sus genes y su biología los dispone a una conducta. Cuando hablemos de musulmanes, hablamos de una raza. Entonces, lo mismo, ¿cierto? Y por así decirlo, así sucesivamente, así sucesivamente. Tuve un pequeño bajón de energía. Espero no haya mucho inconveniente. En general,
Lo que queremos decir entonces es que los pensadores de la politología tradicional, la sociología tradicional y la psicología tradicional apelan a estas pruebas de coeficiente intelectual para medir las diferencias intelectuales en las personas y a partir de eso determinar el déficit de una raza respecto de otras. Algo así. Eso quiere decir entonces que la cultura vendría a ser un ámbito en donde los sujetos pertenecen. Eso es lo que nos importa, la concepción de cultura que tendría una persona que asume la idea de raza. Si yo creo y asumo que las razas dentro de la especie humana existen, entonces tomo una postura en donde la cultura para mí sería un ámbito a donde los sujetos pertenecen, que surge justamente de todos estos procesos biológicos y genéticos que generan unas conductas en los individuos y que sería exportable a diferentes lugares del mundo según la inmigración de estos pueblos. Una idea complicada, bastante discutida. De hecho, quiero dejar totalmente claro que desde la perspectiva en que estamos en este seminario no asumimos las pruebas de coeficiente intelectual como un derrotero para hacer el trabajo con las personas. Y tampoco asumimos el concepto de raza. Para nada. Entendemos las discusiones de racialidad y de inclusión de grupos minoritarios que han sido vulnerados históricamente. Eso sí, pero no asumimos la idea de que en la especie humana hay una, por así decirlo, subespecies que podrían considerarse como razas y que esas razas tienen dificultades intelectuales. ¿Por qué? Porque eso es una postura esencialista, es una idea de cultura esencialista. Desde ciertos discursos de la sociología y la ciencia política, según pues la Luesa, la cultura aparece como un objeto estático que se importa de un lugar a otro a través de la inmigración y la conquista y lleva heterogeneidad y discordia donde antes había homogeneidad y concordia. Esa es como la idea de los que piensan el culturalismo de manera esencialista. La cultura es una esencia que surge de esas conductas que tienen las razas y que son explicadas justamente por esa herencia genética de la raza. Entonces, este es un enfoque bipolar en donde necesariamente las identidades culturales distintas se encuentran en contraposición, se enmarcan en una relación de dominante, débil, civilizado, primitivo, y apelan a todo lo que el antropólogo, pues por así decirlo, Levi-Strauss, en Pensamiento Salvaje, o otros antropólogos como Clifford Geertz nos han mostrado, y es que cada cultura debe ser interpretada, comprendida en su historia y en su trayectoria, no comparada, ¿cierto? Y no desde esta idea de que hay unos primitivos y unos salvajes, y que todo ser humano, para dejar de ser primitivo, tiene que volverse como los estadounidenses o los europeos. No, hay muchas formas de ser humano, y la cúspide del ser humano no es el desarrollo tecnológico. De hecho, ¿quiénes generan las guerras en el mundo? ¿Quiénes generan la huella de carbono más grande? Allí les dejo esa reflexión a propósito de la crítica al culturalismo esencialista que hacemos desde este seminario y desde la perspectiva psicológica que asumimos para ello. Entonces, el choque de las civilizaciones, no sé si lo han leído ese libro, El choque de las civilizaciones de Huntington, ¿cierto? Y esta imposibilidad de generar democracia en entornos multiculturales planteada por Sartori son una muestra de la incompatibilidad que desde el culturalismo esencialista habría en la relación intercultural. Es decir, desde el culturalismo esencialista, la interculturalidad, la multiculturalidad y la convivencia de grupos diferentes en un mismo espacio genera discordia, genera problemas e impide la democracia. Bien estadounidense esa idea. Es curioso que se plantee desde Estados Unidos y desde la sociología norteamericana porque Estados Unidos es un país multicultural. Pero imagínense entonces cómo vivirán las minorías allá. Habría que estudiarlo. De hecho, ya lo han estudiado y hay bastantes dificultades. Una autora, Hope Landry, nos habla de las implicaciones clínicas del sí mismo indexical versus el sí mismo referencial. ¿Ella qué quiere decir? Que las sociedades occidentales apelan al sí mismo y a la idea de que todo es como una esencia genética, biológica y al yo puedo, mientras que lo indexical hace referencia a comunidades que viven de otras formas, no desde el individualismo. Y en Estados Unidos esas comunidades, pues según esta autora, padecen bastantes dificultades, porque el discurso de ese país va muy enfocado a individualismo, casa, carro y beca, yo y yo. Lo que se le presenta como problema e incluso como tristeza y desazón a ciertos grupos culturales y poblaciones. Entonces, muy importante tener en cuenta que cuando una persona asume la existencia de razas,
está diciendo que los genes determinan a las personas y está entonces diciendo que la cultura sería una esencia que surge de esos genes y de las conductas que producen esos genes, ¿vale? Entonces, para poder empezar y retomar el asunto de la refutación, pues es muy importante que ustedes conozcan a Serena Nanda y la discusión que ella plantea en su libro Antropología Cultural sobre el concepto de raza, porque Serena Nanda nos cuenta que en 1964 diferentes académicos y profesionales de la antropología, la sociología, la lingüística, la sociología, se reunieron y discutieron este asunto del concepto de raza. Y allí pues reconocían que todos los seres humanos pertenecen a una sola especie y todos vienen de un tronco común. Que si bien existen diferentes opiniones respecto a cómo y cuándo se da la diversificación del tronco común, esta diversificación no alcanza a generar subespecies. La diversificación del ser humano a lo largo del globo es fenotípica, no genotípica. Es decir, hay una convención de la UNESCO que declara desde 1964 que no existen las razas, que la especie humana es solo una especie y que las diversidades son étnicas, ¿cierto? Y son fenotípicas, por tanto. Y el concepto de etnia pues hace referencia a un grupo humano que conserva unos rasgos biológicos, unas formas sociales y culturales, unas costumbres, unas creencias y unas prácticas, y que de una u otra forma pues la sostienen al estar vinculados como grupo, no porque tengan unos mismos, por así decirlo, genes que les den una raza. Tienen el mismo tronco común porque son seres humanos, pero su forma de organización y sus rasgos se particularizaron por el ambiente, la ecología, las creencias y la historia y derrotero que esas creencias y su política haya dado como tal. Entonces, eh, básicamente, para uno simplificarlo, según esta convención de la UNESCO de 1964, todos los seres humanos tenemos el mismo genotipo. Y los medios ambientes que se dan por la ecología ambiental, por la naturaleza, pero también por los sistemas políticos, sociales y las formas culturales que varían según grupos, condicionan el fenotipo. Entonces, los rasgos físicos diversos son cambios o transformaciones fenotípicas para la adaptación fisiológica a un medio. Y eso no implica un cambio genotípico tan brutal que podamos hablar de subespecie. Es decir, que somos la misma especie y tenemos las mismas posibilidades. Así nuestros rasgos y nuestras formas se particularicen por nuestros medios sociales, ambientales, ecológicos y demás, ¿vale? Entonces, la raza como producto biológico y genético desde esta convención de la UNESCO, desde la antropología cultural, desde la psicología crítica y cultural, desde la historia cultural y desde las disciplinas de las ciencias sociales como tal, no existiría. Raza como entidad biológica y genética no. Tenemos rasgos fenotípicos que han variado por las organizaciones humanas particulares que se dan a lo largo del globo, ¿vale? Ejemplo, nosotros podríamos hablar de unos procesos etnográficos en diferentes lugares de Colombia, en donde vamos a ver que las prácticas educativas inciden en la fisiología de los niños. Entonces, un niño que crece en el Bajo San Juan, en Taparal, Bajo San Juan, Chocó, tiene unas habilidades psicomotrices sensitivas, un umbral del dolor por lo menos mucho más alto, porque sus prácticas culturales lo involucran en unas actividades que llevan al desarrollo de unas áreas cerebrales y de unas estructuras cerebrales mucho más que otras. Mientras que si te vas a Bogotá, pues los niños no van a tener este asunto motor y somatosensorial tan desarrollado, pero probablemente los elementos del lenguaje podrían tener otro lugar. Es decir, el contexto, la relación, el trato sobre un cuerpo modela el sistema nervioso, modela el cerebro y genera una particularidad. ¿Cierto? Asimismo es la fisiología. Las expresiones fisiológicas que varían son una respuesta al medio, son obviamente una herencia genética, pero no una herencia genética que determina mis procesos cognitivos, mis procesos mentales, no, sino una herencia genética que me da unos rasgos, pero que según donde yo viva, como yo viva y con quien yo viva, se puede particularizar y puede cambiar. Venimos, por así decirlo, con la capacidad de ser de 10.000 formas, pero somos de una. ¿Cuál? La que nos enseñan nuestros padres y nuestro grupo cultural. Por tanto, desde allí se rebate toda esta idea de la raza y de la unidad universal de la mente y de la fisiología humana. Todos los seres humanos tenemos el mismo tronco común y tenemos una fisiología unificada, pero la particularidad de nuestra fisiología y de nuestro sistema nervioso es que construimos la mente, construimos el mundo según las prácticas culturales y eso hace que hayan variancias y que todo no se determine genética y biológicamente.
¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta toda esta argumentación que vamos a profundizar y que vamos a conocer mucho más a lo largo pues, de todo el desarrollo del seminario, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que cuando las prácticas educativas se basan en el culturalismo esencialista, descrito previamente, la asimilación como estrategia sería la única forma de inclusión en una sociedad que solo se percibe viable si es homogénea. Es decir, la asimilación se entiende como una pérdida de los referentes culturales del grupo minoritario y su dilución en el grupo mayoritario como tal. Cuando uno considera, cierto, que existe la raza, que la cultura es producto de la raza y de los genes de las personas y que deberían haber grupos humanos que se queden por allí donde viven y que no vengan a generar discordia donde están los grandes desarrollados. Estoy siendo irónico, ¿no? ¿Cierto? Si nosotros entendemos desde esa perspectiva la raza y la cultura, pues entonces nosotros estaríamos obligando a que toda cultura minoritaria, a que cada estudiante que sea diverso, se tenga que asimilar a la hegemonía y tenga que estandarizarse para poder ser aceptado, tanto individuos como grupos, ¿no? En el caso de la escuela, esta perspectiva hará que el trabajo educativo tome la diversidad cultural como un lastre, un obstáculo para el aprendizaje y la socialización. Son lo que algunos autores se atreven a denominar como los problemas actuales de la escuela. Digo, se atreven a denominar porque cómo es posible que educadores, pensadores, científicos, psicólogos se atrevan a decir que las diversidades que tienen las personas son un problema y deben ser borradas. Y que para que una escuela sea buena todos deben ser igual, vestirse igual, funcionar igual y pensar igual, obedecer solamente, no crear, curiosear, juntarse, agruparse, innovar, no, ¿cierto? Entonces el asimilacionalismo o la perspectiva de la asimilación cultural viene del culturalismo esencialista y supone que uno cree en razas y que creen que hay poblaciones que son más aptas para lo educativo, otras que no son tan aptas y genera, por así decirlo, bastantes clasificaciones que pueden resultar discriminatorias, excluyentes, más en países como Colombia, que tiene una constitución que dice que debe proteger su pluralidad, su multiculturalidad, e incluso en otros artículos el asunto de la vulnerabilidad social. Según estos autores, ¿cierto?, que se basan en la asimilación cultural, eh, cualquier proceso de enculturación, es decir, cualquier proceso de una persona de una cultura minoritaria que quiera llegar a una mayoritaria, enculturación, ¿cierto? Genera déficits. No es raro que esta mirada genere guetos en las escuelas, porque llegan y dicen, todas esas personas tienen unos rasgos conductuales, eso es porque tienen un problema psicológico. Es decir, que sus genes y su biología es muy mala y hay que agruparlos en un solo salón. Entonces clasificamos y esta mirada de asimilación cultural hace que excluyamos porque generamos la idea de que hay personas que no pueden asimilar y hacer las cosas como se les está ordenando y al no poder hacerlo se excluyen y se van al salón de los malos, al colegio de los malos, a la sede de los malos y a los que sí se asimilan y sí, entonces son buenos y están acá. Detrás de todo eso hay cierto tipo de idea de que hay grupos que no pueden y que deben estar con los que son de su clase y de su tipo. Lo que podría constituirse en un país como Colombia como exclusión, podría, según cómo se dé y demás, ¿vale? Entonces hay que ser muy cuidadosos, entender esto. Justamente por eso hago esto después de la presentación del programa del seminario, hablar de la perspectiva. Entonces, en resumen, ¿qué venimos hablando en este momento? Que José Luis Lalueza, desde la Universidad de Barcelona, asesoró al Grupo Cultura y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle hace varios años para la creación de Madremonte Quinta Dimensión, una iniciativa de innovación educativa y de aprendizaje de servicio basada en la psicología cultural. Esa iniciativa se desarrolló durante mucho tiempo en la sede Meléndez y en la sede Buga, en la sede Palmira, y finalmente llevó a la creación de la Quinta Dimensión Palmira, lo que a su vez se dio a conocer ante el profesor Edwin Rebolleo, quien se volvió después secretario y quien en conjunto con la alcaldía y la dirección de la seccional Palmira pidieron la creación de este programa para toda la ciudad, ¿cierto? Estaba diciendo todo eso para reiterar entonces que José Luis Lalueza construye un texto en donde nos dice, miren, cuando uno trabaja en contextos multiculturales debe asumir una de estas tres perspectivas de la psicología porque si no pierde, pues por así decirlo, rigor y pierde la oportunidad de realmente trabajar situada y diferencialmente en un espacio. En ese sentido, nos habla de que hay unas psicologías hegemónicas, sociología hegemónica, politología hegemónica, que creen que la cultura es resultado de la raza y de la conducta que cada raza genera en las personas, ¿cierto? Pero que eso no nos sirve para el contexto multicultural porque estaríamos tratando de enfermos o de, por así decirlo, personas con déficit o de personas
Es decir, generaríamos un discurso particular sobre las diversidades que podría pensarse o entenderse como exclusión o discriminación incluso. Entonces, como estamos en una plurietnia, en una multiculturalidad y en un contexto de mucha vulnerabilidad social, la tradición biologicista de la psicología, de la sociología y de la politología se vuelve complicada, ¿vale? Eso es lo que queríamos decir. Y en ese sentido se proponen tres modelos. Un primer modelo que sería el estudio de la aculturación y las estrategias de adaptación. Este primer modelo surge de la tradición de la psicología social en el marco del estudio de las identidades. El psicólogo canadiense John Berry, teórico del modelo culturalista de su país, ha tenido gran influencia en la denominada psicología de la aculturación. Es decir, la psicología de la aculturación es entender cómo una persona de una cultura minoritaria vive el proceso de enculturación en una cultura hegemónica mayoritaria. ¿Qué pasa a nivel psicológico? ¿Qué hacen estas personas de minorías para poder adaptarse a la hegemonía como tal? Entonces, él conceptualiza estrategias de adaptación o todos los procesos de adaptación los pone como estrategias que las personas asumen o aprenden para hacer cambios culturales. Y de esa forma los grupos minoritarios se pueden vincular a las culturas mayoritarias. Desde su perspectiva, John Berry nos dice que es fundamental estudiar la relación entre la aculturación y las relaciones interculturales. Es decir, cómo se vincula a la cultura hegemónica, ¿cierto? La identidad de esta persona, cómo se acultura y cómo se da el contacto con otros grupos, ¿cierto? ¿Hay aislamiento o hay interculturalidad? Es decir, él nos muestra que las personas de grupos minoritarios crean estrategias como la asimilación, la separación, la integración, la marginalización, la segregación, ¿cierto? Como, valga la redundancia, estrategias para poder vincularse a esa cultura hegemónica. Eso quiere decir que un ejemplo de asimilación podríamos encontrarla en estos países que exigen que la gente viva tal cual como ellos tienen todo ordenado. Como por lo menos en Dubái, que dan cárcel por todo y que tienen una cultura y unas normas totalmente aplicables para todo el mundo. Entonces ahí no va usted a hacer un diálogo intercultural y a poner su cultura. No, usted va a asumir las prácticas culturales porque si no puede haber hasta cárcel, ¿no? La asimilación es eso, la exigencia de la cultura hegemónica de que la cultura minoritaria asuma y olvide sus rasgos culturales. La separación sería lo que hacen grupos minoritarios como los judíos. Ellos se vinculan muy bien a cualquier grupo cultural, pero siempre separados, con sus tradiciones, con su familia, con su integración allá aparte, aunque participan económica y socialmente de lo hegemónico, pero siempre separados y protegiendo su tradición. La integración sería la estrategia que utilizan los mexicanos, los latinos a la hora de llegar a Gringolandia, ¿no? Combinan el español con el inglés, combinan la cultura latina con la estadounidense y generan una integración entre las dos culturas. La marginalización pues sería justamente como esa autoorganización lejos de todo, porque no me siento aceptado y no quiero estar allí. Mientras que la segregación sería la exclusión social que generan pues ciertas formas de política pública o de institucionalidad, ¿vale? Entonces hay diferentes estrategias según la perspectiva de la psicología social de John Berry para entender cómo las diversidades culturales viven procesos de enculturación y de aculturación. Enculturación, cómo me hago parte de una cultura, y aculturación, cómo dejo mi cultura de lado, ¿cierto? Entonces es una forma, es el primer modelo y se basa en estudiar la identidad y ver cómo esa identidad se moviliza y asume ciertas estrategias para poder vivir la cultura hegemónica, ¿vale? Entonces una psicología social macro interesante e importante. Tenemos un segundo modelo, que sería el estudio de las diferencias culturales en el desarrollo. Y es, por así decirlo, un modelo que viene de la psicología crosscultural, que se encargaba de comparar, de estudiar y de comparar grupos étnicos y grupos culturales a lo largo del mundo, ¿cierto? ¿Qué pasa? La psicología transcultural o este segundo modelo no solo quiere comparar, quiere explicar, quiere comprender y quiere promover desarrollo en esos espacios culturales. Entonces la psicología transcultural compara, estudia, clasifica, pero también analiza y comprende las organizaciones culturales y hacen un estudio transcultural, cómo funcionan las culturas y cuál es su sentido, cuál es la lógica, y es cercano pues a lo antropológico y a lo etnográfico y demás, ¿no? Y podría decirse que funciona justamente para hacer caracterizaciones generales de grupos culturales y comprender su origen, su evolución y su sentido como tal. Y ese sería el segundo modelo.
Y finalmente tendríamos el tercer modelo, que es el estudio de los contextos socioculturales. Este último modelo corresponde a un conjunto de corrientes que actualmente comparten la etiqueta de psicología cultural, que menos preocupada por la comparación entre grupos, pretende explicar a los sujetos como productos de la cultura. Centra su análisis, por tanto, en las prácticas cotidianas de las personas, en los artefactos que medían en esas prácticas cotidianas y en las narrativas con las que se da cuenta de su realidad como tal. ¿Cierto? Entonces, este modelo de psicología cultural estudia escenarios socioculturales y mira cómo en un escenario cultural hay unas prácticas, hay unas herramientas, artefactos para desarrollarlas y hay un discurso, una narrativa que da sentido, que da un valor y que da una especificidad a lo real como tal, ¿cierto? Y de esa forma, al estudiar los contextos socioculturales por medio de esos tres niveles, comprenden la organización de la mente y corroboran que la mente se produce por la cultura, por lo que yo hago, por los instrumentos que tengo y herramientas y artefactos que hay para hacerlo, pero por las creencias, costumbres, pensamientos, supuestos que de una u otra forma le dieron sentido a esa práctica, a esas herramientas, a esas actividades. La participación activa en los grupos culturales produce la mente. Entonces tenemos una biología, somos una especie, y esa especie claramente viene con la disposición a ser de 10.000 formas, pero será como su grupo cultural, en el marco de las prácticas, los artefactos y los discursos, la influencie, la incorpore y la haga ser de una manera, ¿no? Porque somos por el otro y nuestra mente es un producto de la cultura y por tanto del otro. Entonces, a pesar de que existen grandes diferencias entre los principales autores de esta perspectiva, todos coinciden en situar el centro de sus investigaciones en el estudio de los escenarios socioculturales, de las prácticas, artefactos y discursos que se dan en cada escenario cultural. Entonces, un escenario sociocultural podría ser la familia. Necesito estudiar a un niño, entonces puedo estudiar al niño en la familia, ese es su escenario sociocultural. Pero también debo estudiarlo en su salón de clase. Pero adicional a eso, tengo que verlo también en su escuela. Entonces, familia es un escenario sociocultural y ahí hay unas prácticas, unos artefactos y unos discursos. En el salón hay unos artefactos, hay unas prácticas y unos discursos. En la escuela, ¿cierto? Y todo eso, desde un marco ecológico, holístico y cultural, me permite entender cómo se produce una mentalidad. Y cómo, si esa mentalidad está desordenada o está generando problemas, también podría ayudarla a organizarse. Entonces, los contextos de actividad propios de cada cultura pasan así a ser las unidades de análisis. Los contextos de actividad propios de cada cultura pasan a ser así las unidades de análisis. Por tanto, si tengo un niño problema que está dando mucho de qué hablar, me toca hablar con su familia, hablar con su salón, su director de grupo y entender cómo esa esfera contextual va produciendo una mentalidad y cómo desde esa estructura contextual podríamos hacer modificaciones para que también esa mentalidad vaya restaurándose o reenfocándose o reconsolidándose y resignificando. ¿Cierto? Bárbara Rogoff conecta este enfoque con la interpretación de la diversidad cultural en el desarrollo humano. Somos diversos, ¿cierto? Nos hacemos histórico-culturalmente. Por tanto, la actividad en escenarios específicos nos convierte y entender cómo hemos vivido esas actividades y en qué espacios y con quiénes nos permiten entender las mentalidades. Más allá de decir están dañadas, están enfermas y deben ir a un psiquiatra. Obvio, hay situaciones cerebrales que requieren neuropsicología y psiquiatría, claramente, pero no deben ser la primera opción, más cuando vivimos en un país con vulnerabilidades sociales, familiares y con procesos de plurietnia y multiculturalidad como tal. En ese sentido, este seminario permanente de formación docente, al cual le damos la bienvenida con todo el ánimo y la convicción del mundo, se basa en la perspectiva de la psicología cultural. No nos basamos en el modelo de Joe Berry porque no queremos ver o como delimitarnos a entender cómo las culturas populares de la ciudad de Palmira están viviendo, por así decirlo, la hegemonía escolar y lo que exige el aparato escolar. Si bien hay que hacerlo, y tenemos que hacerlo, no estamos enfocados del todo por ahora a eso, ¿cierto? Porque hay tantos problemas que necesitamos atender directamente a familias y a niños y también trabajar y reflexionar en conjunto con docentes. Después haremos un estudio al estilo Berry. El segundo estudio de comparar muchas culturas no vendría al caso porque pues sería entender y comprender y crear un gran conocimiento de las culturas populares de Palmira, pero cómo lo utilizamos en la escuela, allí diría las dificultades. Habría que sentarse a crear y a pensar para ver cómo. Pero en cuanto al tercer modelo, el modelo de la psicología cultural, nos permite justamente responder a esa situación, a esos comentarios de docentes. No, mira, yo mandé a ese niño allá donde el psicólogo
y el psicólogo me dice que no tiene nada, nos los devolvió y nos dice que el problema es de nosotros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacen esos psicólogos? Si el psicólogo lo viera y lo evaluara aquí en el salón, me entendería. A eso nos referimos con la psicología cultural. Una valoración clínica o educativa en un contexto artificial, con el niño solo, con una autoridad desconocida, pues tiene variables que generan conductas y que generan, por así decirlo, interacciones y formas de relación que no son justamente las que se promueven o las que el niño vive en los momentos en donde manifiesta sus síntomas o sus problemas. Entonces, si yo más bien entiendo que ese niño que me mandó el profesor se va a portar muy bien conmigo porque está en este escenario cultural de la terapia y de la consulta asumiendo cierta norma, ¿cierto? Pero que eso no quiere decir que es que él pueda estar haciéndolo bien en el salón o que en la casa no tenga problemas. Es decir, la valoración psicológica de los niños desde la perspectiva cultural es un poquito relativista, ¿cierto? Y no se basa en decir este niño está enfermo y por lo que yo vi por este técnico que conversé con él ya lo determino. No, la valoración es larga y la valoración se da en espacio individual, se da en observación con familia, se da en observación con aulas, se da en diálogo con docentes, se da comprendiendo cuál es el rol del niño en cada contexto sociocultural y cada grupo de actividad en el que está, pero también entendiendo cómo esos grupos y esas actividades influyen en él. Entender la reciprocidad de cómo la estructura modela la mente y cómo la mente también ayuda a modelar la estructura y que es un proceso recíproco. Y que si entendemos esto y comenzamos a ver que la estructura familiar, escolar, del aula, del grupo, es la que produce una mentalidad, comenzaremos a entender que la valoración psicológica puede complementarse. No estoy diciendo que la psicología clínica, médica, la psicología que se basa en la psiquiatría y en la psicopatología, ¿cierto? No estoy diciendo que no tenga lugar, estoy diciendo que justamente son perspectivas de la psicología enfocadas a la patología y determinadas determinadas y enfocadas al contexto hospitalario. Como nosotros vamos a trabajar en escuelas, no vamos a estar haciendo diagnósticos, sino más bien intentando promover el desarrollo humano, promover procesos de educación y aprendizaje, aún con las diversidades y problemas que tienen las poblaciones, ¿cierto? Como vamos a hacer eso, entonces asumimos una perspectiva cultural en donde entendemos que cada ser, cada familia y cada grupo que atendemos es un cúmulo de historias y de referentes culturales que al unirse y al interactuar producen un escenario sociocultural específico. Y que al analizar esos escenarios socioculturales específicos podemos comprender mucho mejor los aspectos mentales y también podemos conocer y aprender cómo mejorar o cómo ayudar a una persona en ese proceso de desarrollo de la mente y desarrollo de su ser como humano en un mundo globalizado que requiere transformaciones ambientales, sociales, políticas y también psicológicas, para no solo decir están enfermos, son malos, no aprenden, sino son personas, tienen historias, qué pasa aquí, qué podemos hacer para que aún desde su diversidad y sus problemas pueda aprender y pueda salir avante de la escuela. Teniendo en cuenta esto, les damos la bienvenida nuevamente al Seminario Permanente de Formación Docente. Sabemos de sus saberes, de su experticia, de su experiencia y aclaramos que toda esta propuesta es una postura académica basada en la perspectiva de la psicología crítica cultural porque nos permite el abordaje de contextos pluriétnicos y multiculturales desde un respeto y desde una sensibilidad no clasificatoria y no psicopatologizante. ¿Listo? Entonces, un gusto estar con ustedes. Soy Jorge García, profesor de la Universidad del Valle, funcionario de la Secretaría, y a lo largo de todo este año, y si se puede el próximo, estaré acompañándolos en este proceso formativo asincrónico virtual, pero también en procesos de acompañamiento escolar y en apoyo a pasantes y practicantes dentro de las escuelas. Un gran abrazo y muchas gracias por su atención y escucha.